El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando ella apareció al borde del bosque, cargando sus pocas pertenencias en una mochila de cuero gastado. Cada paso sobre la tierra húmeda era un recordatorio de lo lejos que había llegado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había dejado atrás la ciudad, con su ruido constante, su gente apresurada y las miradas inquisitivas que siempre parecían medirla. Ahora frente a ella se extendía un terreno vasto y salvaje, cubierto de árboles centenarios, arbustos espinosos y un río que serpenteaba suavemente entre piedras y raíces. Allí planeaba construir su refugio, su hogar, su espacio para respirar y existir en paz. No era una tarea fácil. La tierra estaba llena de raíces que se entrelazaban como serpientes durmientes, y la madera debía ser cuidadosamente seleccionada para asegurar que su futura cabaña fuera sólida. Aún así, su determinación era inquebrantable. Sacó su hacha, afilada y lista, y comenzó a cortar los troncos caídos, el sudor bajando por su frente, mientras sus manos se llenaban de callos y astillas. Cada golpe de hacha resonaba en el silencio del bosque, una especie de ritmo propio que marcaba su independencia y su fuerza. Era un trabajo arduo, físico, que demandaba paciencia y cuidado, pero para ella no había otra opción. Cada logo colocado era un paso hacia la libertad que buscaba. Mientras trabajaba, no se dio cuenta de que alguien la observaba desde la distancia. Un apache viudo, de cabello oscuro entremezclado con canas, permanecía entre los árboles, en silencio, con los ojos fijos en la mujer que se esforzaba contra la madera y el viento. Su vida había estado marcada por la pérdida. Había amado profundamente, y la muerte de su esposa había dejado un vacío que nada ni nadie había logrado llenar. Sus días transcurrían en una rutina solitaria, con recuerdos que a veces lo hacían sonreír y otras lo llenaban de dolor. Pero ver a aquella mujer allí, enfrentándose al mundo con valentía y coraje, despertó en él algo que creía olvidado, la esperanza de que aún era posible un nuevo comienzo. Él la observaba desde la sombra de un roble antiguo, notando cómo sus músculos se tensaban con cada movimiento, cómo su respiración se volvía pesada cuando levantaba un tronco demasiado grande, cómo sus manos se ensuciaban de tierra y resina. No era solo el esfuerzo físico lo que le llamaba la atención, sino también la forma en que ella parecía encontrar alegría en la dificultad, satisfacción en el progreso, incluso cuando los obstáculos eran numerosos. Él recordó entonces a su propia esposa, cómo había trabajado codo a codo con él, cómo había reído y llorado en la soledad de su hogar, y sintió una punzada de nostalgia mezclada con un anhelo renovado. La mujer, por su parte, estaba completamente concentrada en su tarea. La construcción de la cabaña no era solo un proyecto físico, sino un proceso emocional. Cada logo colocado representaba un acto de afirmación. Afirmación de que podía valerse por sí misma. Afirmación de que podía construir un hogar sin depender de nadie. Afirmación de que su vida no estaba definida por su pasado. Mientras ajustaba cuidadosamente cada pieza de madera, su mente vagaba entre recuerdos de la ciudad, de la familia que había dejado atrás, de amistades que se habían desvanecido, y también de los momentos de soledad que siempre había temido. El trabajo le ofrecía un refugio, un espacio donde podía enfrentarse a sí misma y a sus miedos, donde podía aprender a confiar en su fuerza y en su instinto. El apache continuaba observando, y aunque sentía la tentación de acercarse, también era consciente de que no debía interrumpirla. La distancia entre ellos era mínima en términos físicos, pero enorme en términos de emociones y respeto. Él comprendía la importancia de su independencia, y no quería invadir su espacio ni su momento. Sin embargo, no podía evitar imaginarse acercándose, hablando con ella, compartiendo historias,
enseñándole técnicas para mover los troncos o encender fuego de manera más eficiente. Su corazón latía con una mezcla de temor y deseo. Temor de ser rechazado, deseo de encontrar en ella una conexión que había perdido hacía años. Mientras tanto, la mujer enfrentaba otro tipo de desafío: el clima. Las mañanas eran frías, con rocío que mojaba su ropa y le entumecía las manos, y las tardes se volvían calurosas, obligándola a descansar entre tronco y tronco. La naturaleza no le ofrecía concesiones. Debía adaptarse, aprender, improvisar. Construía, desmontaba, reajustaba. Cada acción era meticulosa, medida, llena de cuidado. El sonido de la madera golpeando otras piezas, el crujido de las ramas bajo sus pies, el murmullo del río cercano. Todo formaba parte de un concierto que acompañaba su esfuerzo y su paciencia. A lo largo de los días, se estableció un patrón silencioso. La mujer trabajaba de sol a sol, y el apache la observaba en secreto, aprendiendo sin intervenir, sintiendo una conexión invisible con ella. Empezó a comprender su fuerza, su independencia, pero también la vulnerabilidad que mostraba al enfrentarse a lo desconocido. Él sentía que podía ofrecerle compañía, protección, tal vez incluso un hogar compartido en el futuro. Pero primero debía entenderla, respetarla, esperar el momento adecuado. La historia comenzaba a tejer una tensión delicada, entre la admiración y la distancia, entre la soledad y el deseo de familia, entre el pasado doloroso y la posibilidad de un nuevo comienzo. Una tarde, después de horas de trabajo bajo un sol implacable, la mujer terminó de colocar la última pared de la cabaña. Se sentó en un tronco cercano, respirando con dificultad, pero satisfecha, observando cómo la estructura tomaba forma, sólida y acogedora. Sus manos estaban llenas de cicatrices y callos, su ropa cubierta de polvo y resina, pero en su rostro se reflejaba una mezcla de orgullo y serenidad. En ese momento, el apache se permitió acercarse un poco más, permaneciendo a la vista, pero sin invadir su espacio. Por primera vez en años, sintió un calor en el pecho, un sentimiento de esperanza y pertenencia que creía perdido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo intenso y dorado, y la cabaña parecía un pequeño santuario en medio del bosque. La mujer, exhausta pero satisfecha, levantó la vista, y por un instante sus ojos se cruzaron con los del apache. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso. Ella vio la atención y la admiración en sus ojos, y él vio la fuerza y la independencia en los suyos. Ambos comprendieron que algo había comenzado. Una conexión nacida del respeto, la observación y la admiración mutua. Ese primer encuentro silencioso marcó el inicio de una historia más grande. La cabaña, construida log por log, no era solo un refugio físico, sino también un símbolo de la resiliencia, de la esperanza y de la posibilidad de un futuro compartido. La mujer había construido su hogar con sus propias manos, pero también había construido un espacio emocional donde el apache podía vislumbrar la oportunidad de sanar, de amar nuevamente y de formar una familia. La escena cerraba, con ambos, separados por unos metros, pero unidos por la fuerza de la vida que ella estaba creando, y por la chispa de esperanza que él sentía por primera vez en años. El amanecer traía consigo un aire fresco, cargado del aroma de la tierra húmeda y de los pinos que se mecían suavemente con la brisa. La mujer despertó dentro de su improvisada cabaña, hecha con troncos que todavía exudaban resina fresca, y sintió un placer silencioso al contemplar el refugio que ella misma había erigido. Cada rincón contaba la historia de su esfuerzo.
Los troncos encajaban imperfectamente, pero suficientemente firmes. La chimenea, hecha con piedras recogidas del río cercano, prometía calor y humo en las noches más frías. La puerta, aunque simple, ofrecía la sensación de seguridad y privacidad que tanto había anhelado. Después de preparar un desayuno sencillo con pan duro y un poco de miel que llevaba consigo, decidió que era tiempo de continuar el trabajo exterior. Pulir la madera, reforzar las esquinas y levantar un pequeño cobertizo para guardar herramientas y leña. Aún le quedaba mucho por hacer. Y la naturaleza, aunque hermosa, no dejaba de imponer desafíos. Ramas caídas bloqueaban senderos, insectos revoloteaban molestamente y el sol golpeaba con fuerza sobre su piel. Pero nada de eso disminuía su determinación. Cada acción era medida, cada tronco colocado con cuidado, cada clavo martillado con precisión. Mientras trabajaba, el apache observaba desde la distancia. Pero aquella mañana decidió acercarse un poco más. No lo hacía con intenciones de intrusión, sino con la curiosidad que le despertaba la mujer, y un deseo profundo de conectar, aunque fuera de manera sutil. Se posicionó detrás de un arbusto, asegurándose de no interrumpir su trabajo. Y notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos, la forma en que fruncía el ceño al concentrarse, la manera en que su respiración se entrecortaba al levantar troncos pesados, y la sonrisa fugaz que aparecía cuando algo encajaba a la perfección. Cada pequeño gesto reforzaba su admiración por ella. Sin embargo, la mujer no era ingenua. Había vivido lo suficiente para percibir la presencia de alguien más, incluso si estaba a distancia. Levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron con los del apache. No hubo palabras, solo un reconocimiento mutuo. Él asentía ligeramente con la cabeza, respetando su espacio, mientras ella respondía con una leve sonrisa. Agradecida por la presencia silenciosa y respetuosa. Ese primer contacto visual fue delicado, cargado de emoción, y sentó las bases para un acercamiento gradual basado en respeto y admiración mutua. Con el paso de los días, comenzaron a establecer un patrón casi ritual. La mujer trabajaba de sol a sol, y el apache la observaba, siempre desde una distancia prudente. A veces se acercaba lo suficiente para colocar troncos o piedras que ella había dejado caer, o para avisarle de algún peligro inminente. Un tronco que podía rodar, una rama que amenazaba con caer, un animal que merodeaba demasiado cerca. La mujer al principio aceptaba su ayuda con cautela. No estaba acostumbrada a depender de nadie, y la idea de permitir que otro interfiriera en su trabajo le generaba cierto conflicto interno. Pero la manera silenciosa, respetuosa y eficiente del apache comenzó a ganarse su confianza. Durante esas jornadas, ambos empezaron a comunicarse con gestos, miradas y acciones. La mujer aprendió a anticipar los movimientos del apache, mientras él comprendía cuándo debía intervenir y cuándo quedarse al margen. Había un equilibrio perfecto entre independencia y cooperación. Un baile sutil, donde cada uno respetaba los límites del otro, pero se acercaba lo suficiente para ofrecer apoyo. Era una relación que crecía en silencio, alimentada por la observación y la comprensión mutua, sin necesidad de palabras. La mujer también comenzó a abrirse emocionalmente, aunque lentamente. Mientras trabajaba, pensaba en lo difícil que había sido confiar en alguien, en cuántas veces había sido decepcionada, y en cómo la soledad había moldeado su carácter. Pero el apache no era invasivo. Su paciencia y discreción le daban la seguridad de que podía mostrar su vulnerabilidad sin ser juzgada. Con el tiempo, pequeños actos comenzaron a significar mucho. Él recogía agua del río para que ella no tuviera que cargar tanto peso. Le mostraba cómo encender fuego con facilidad, y compartía su conocimiento del bosque.
enseñándole a reconocer plantas comestibles y a identificar animales peligrosos. Cada gesto era una prueba silenciosa de su buena intención y su cuidado genuino. El apache, por su parte, también enfrentaba sus propios desafíos internos. La soledad de años le había dejado cicatrices profundas, y abrir su corazón nuevamente era una tarea dolorosa. La presencia de la mujer lo obligaba a recordar tanto el amor perdido como el deseo de construir algo nuevo. Sus días, antes monótonos y sombríos, ahora estaban llenos de observación, planificación y esperanza. Se encontraba pensando en cómo podía ayudarla sin invadirla, en cómo podía protegerla sin sofocarla, y en cómo podía encontrar un lugar en su vida sin alterar la independencia que tanto valoraba. Conforme pasaban los días, pequeños momentos de intimidad empezaron a surgir. La mujer notaba cómo el apache estaba siempre presente cuando ella necesitaba ayuda, pero nunca imponía su compañía. A veces se sentaban juntos al borde del río al atardecer, sin hablar, simplemente observando el agua correr y escuchando los sonidos del bosque. Había una comodidad silenciosa en esos momentos, un entendimiento tácito que no requería palabras. La presencia del otro se volvía reconfortante, un recordatorio de que la soledad no tenía que ser eterna y que el apoyo podía manifestarse de formas sutiles pero significativas. Una tarde en particular, mientras colocaba troncos para el cobertizo, un tronco pesado se deslizó y estuvo a punto de rodar hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, el apache se lanzó y lo sostuvo, evitando un accidente. La mujer se quedó sorprendida, con el corazón latiendo aceleradamente, y miró a los ojos del apache, que simplemente asintió, sin una palabra. Fue un momento cargado de emociones, miedo, alivio, gratitud y sobre todo, una creciente sensación de confianza y cercanía. Ese gesto silencioso selló un vínculo que empezaba a trascender la mera observación. Había cuidado, protección y un principio de compañerismo. La relación seguía desarrollándose con paciencia y respeto. La mujer comenzó a compartir pequeñas historias de su vida pasada, mientras el apache escuchaba atentamente, demostrando interés genuino. Ella hablaba de su familia, de los desafíos que había enfrentado, de los sueños que aún quería alcanzar. Él, aunque menos verbal, compartía fragmentos de su vida, recuerdos de su esposa fallecida, enseñanzas que ella podía aplicar en su vida diaria, y su conocimiento del bosque. Cada intercambio, por mínimo que fuera, fortalecía el vínculo que comenzaba a formarse entre ellos. La mujer también empezaba a notar la belleza en la vida del apache, su conexión con la naturaleza, su respeto por el entorno, su paciencia y su fortaleza silenciosa. La forma en que él se movía entre los árboles, cómo cuidaba de los animales, cómo respetaba la tierra y los recursos, le enseñaba a ver su propio entorno con nuevos ojos. Él no solo estaba allí para ayudarla físicamente, sino que, sin darse cuenta, la estaba guiando hacia una comprensión más profunda de la vida, la resiliencia y la armonía. El outline termina con un momento simbólico. La mujer, después de un largo día de trabajo, se sienta frente a la cabaña recién construida, observa el sol ponerse y siente una mezcla de cansancio y satisfacción. El apache, desde una distancia prudente, la observa también, y por primera vez siente un calor en el pecho que no había sentido en años. No hay palabras, solo miradas, un entendimiento silencioso de que algo ha comenzado entre ellos, respeto, admiración y la posibilidad de un futuro compartido. La conexión entre ambos se ha profundizado, basada en la paciencia, la observación y los pequeños actos de apoyo y cuidado mutuo. La mañana llegó con un aire fresco que recorría el bosque, trayendo consigo la promesa de un nuevo día.
La mujer despertó con la sensación de que algo había cambiado. No solo era la estructura de la cabaña lo que había crecido, sino también su vínculo silencioso con el apache que la observaba y ayudaba desde hace días. La noche anterior, mientras el cielo se tiñó de tonos violeta y naranja, ella había sentido su mirada sobre ella, respetuosa y atenta. Ahora, al preparar su desayuno junto al fuego que él había encendido discretamente, comprendió que su presencia había comenzado a transformar la soledad que había sentido hasta entonces. Decidió continuar con la construcción de la cabaña, pero aquella mañana no estaba sola. El apache se acercó con un gesto tranquilo, ofreciendo ayuda para levantar un tronco pesado que ella había seleccionado para la parte más alta de la estructura. Por primera vez, sus manos tocaron las mismas herramientas, y aunque al principio hubo cierta incomodidad, pronto descubrieron una sincronía sorprendente. Cada movimiento, cada ajuste, parecía anticipar el siguiente, como si sus cuerpos y pensamientos se conectaran sin palabras. La construcción de la cabaña se convirtió en un acto compartido, un símbolo tangible de la colaboración y de la confianza que empezaba a surgir entre ellos. Mientras trabajaban, surgieron momentos de risa involuntaria, la madera que no encajaba, la resina que se pegaba a las manos, el tronco que rodaba inesperadamente. Esos instantes, aunque breves, abrieron una puerta a la vulnerabilidad, permitiéndoles mostrar una faceta más humana y cercana. La mujer comenzó a notar detalles en el apache que antes pasaban desapercibidos, la forma en que fruncía el ceño cuando concentraba fuerza, cómo sus ojos brillaban con satisfacción cuando algo quedaba bien colocado, cómo su presencia transmitía seguridad sin necesidad de palabras. Él, por su parte, observaba con creciente admiración la tenacidad de ella, su independencia y su habilidad para enfrentar desafíos que él mismo sabía difíciles. El día transcurrió entre trabajo físico y silencios compartidos, pero esos silencios tenían significado. Cada pausa era una oportunidad para mirarse, para comprenderse, para evaluar cómo podían complementarse sin invadir el espacio del otro. La mujer empezó a permitir que el apache interviniera más, no solo por eficiencia, sino por la confianza que sentía al saber que él no pretendía controlarla, sino apoyarla. Y él, acostumbrado a la soledad, empezó a experimentar la alegría de formar equipo con alguien, de compartir tareas y responsabilidades, de sentirse útil sin imponer su presencia. Mientras trabajaban juntos, también surgieron conversaciones tímidas. Ella le contaba sobre su vida anterior, los motivos que la habían llevado a abandonar la ciudad, los desafíos personales que había enfrentado y sus miedos sobre confiar en los demás. Él, aunque más reservado, compartía fragmentos de su vida como apache, las lecciones que había aprendido del bosque, la pérdida de su esposa y la soledad que le había acompañado durante años. Cada historia compartida construía un puente emocional entre ellos, un entendimiento profundo de que ambos habían enfrentado pérdidas y dificultades, y que juntos podrían encontrar una nueva forma de vida y de compañía. Conforme los días pasaban, comenzaron a planear la construcción del interior de la cabaña, cómo organizar el espacio, dónde colocar la chimenea, cómo construir un pequeño mueble para almacenar provisiones. Cada decisión era tomada en conjunto, respetando los deseos y la visión del otro. La colaboración no solo fortaleció la cabaña, sino que también fortaleció la relación. La mujer descubrió que podía confiar en alguien sin perder su independencia, y el apache comprendió que abrir su corazón no significaba debilidad, sino valentía. Un momento crucial ocurrió durante una tormenta repentina. La lluvia empezó a caer con fuerza, y el viento soplaba con violencia entre los árboles. La mujer, concentrada en asegurar los últimos troncos del techo,
se encontró luchando contra la lluvia y la resbaladiza madera. El Apache, alerta, corrió a su lado protegiéndola y trabajando codo a codo para evitar que la estructura colapsara. Durante ese tiempo, compartieron miradas cargadas de tensión y emoción, manos tocando madera y herramientas simultáneamente, respiraciones entrecortadas y una sensación de dependencia mutua que hasta entonces no había existido. Al final, lograron asegurar la cabaña, empapados pero triunfantes, y ambos sintieron que algo había cambiado. El respeto y la admiración mutua se habían convertido en confianza y afecto. Ese día también marcaría el inicio de pequeños gestos que mostraban cuidado y atención. Él le enseñó a encender fuego de manera más eficiente, a preparar ciertas comidas con ingredientes locales, y cómo usar la madera de manera más efectiva para calentar y construir. Ella, a su vez, compartía su perspectiva práctica, su ingenio para resolver problemas y su entusiasmo por la vida simple pero plena. Cada enseñanza era también un acto de conexión. El intercambio de conocimientos fortalecía el vínculo, demostraba respeto y abría puertas a la intimidad emocional. En las noches, después del trabajo, se sentaban frente al fuego, escuchando los sonidos del bosque y compartiendo historias más personales. Ella hablaba de su infancia, de sueños que aún quería cumplir, de miedos que había superado. Él contaba historias del pasado, recuerdos de su esposa y la vida en comunidad que alguna vez había conocido. La proximidad física, aunque aún respetuosa, empezaba a reflejar la cercanía emocional. La mujer empezó a confiar en su juicio, a sentirse segura bajo su protección, y el Apache comenzó a experimentar emociones que no había sentido desde hacía años: alegría, esperanza y una sensación de pertenencia. La cabaña, construida log por log, se convirtió en un reflejo de su relación, fuerte, cuidadosamente ensamblada, con espacio suficiente para permitir independencia y privacidad, pero también diseñada para compartir y apoyarse mutuamente. Cada rincón representaba un acto de colaboración, y cada herramienta utilizada simbolizaba la construcción de algo más grande que ellos mismos, un hogar y una conexión que podía sostenerlos emocionalmente. El outline concluye con un momento de tranquilidad compartida. La mujer se sienta frente a la cabaña, con las manos todavía manchadas de resina y tierra, observando cómo el sol se pone detrás de los árboles. El Apache se acerca, sin invadir su espacio, y ofrece una manta para cubrirse del frío del atardecer. Sus ojos se encuentran, y en ese simple gesto se refleja la confianza, el respeto y la creciente intimidad entre ellos. No hay palabras necesarias. La conexión emocional ya está establecida, basada en la cooperación, la comprensión y la admiración mutua. La cabaña, ahora más que un refugio físico, simboliza su nueva relación. Un espacio donde ambos pueden crecer, aprender y comenzar a sanar de las heridas del pasado. El sol se alzaba lentamente sobre el bosque, iluminando la cabaña recién construida con un resplandor cálido que parecía dar vida a la madera aún fresca. La mujer despertó con el sonido de las aves y del río cercano, y por un instante sintió una tranquilidad que no había experimentado en años. Sin embargo, la vida en el bosque no era solo belleza, también estaba llena de desafíos inesperados. Aquella mañana, mientras revisaba el exterior de la cabaña, notó señales de que algunos animales salvajes merodeaban cerca, dejando rastros en la tierra húmeda y olfateando alrededor de su refugio. La soledad que había buscado podía traer también peligros, y ella sabía que necesitaba precaución. El Apache, siempre atento, apareció poco después. Desde hace días, lo veía no solo como un observador, sino como un aliado indispensable. Él señalaba los rastros de los animales, explicando cuáles eran peligrosos y cuáles solo eran curiosos, enseñándole cómo mover la leña y reforzar las paredes,
para evitar que la cabaña fuera vulnerable. Cada indicación, cada gesto, estaba impregnado de cuidado, pero también de un respeto profundo por su independencia. Ella, que había aprendido a depender solo de sí misma, empezaba a aceptar la necesidad de colaboración, reconociendo que la fuerza no siempre es solitaria. A veces se encuentra en quienes están dispuestos a protegernos. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a enfrentar desafíos inesperados. Una tormenta repentina sorprendió a ambos en medio del bosque. Ráfagas de viento arrancaban ramas, y la lluvia caía en cortinas que dificultaban ver más allá de unos metros. La mujer, que hasta entonces había confiado en su fuerza y habilidades, se encontró en una situación que superaba su capacidad individual. El apache, con rapidez y conocimiento del terreno, tomó la iniciativa. La guió a través del bosque hasta un refugio temporal y reforzó la cabaña con rapidez, asegurando los troncos y techos que habían construido. Aquella situación no solo reforzó su dependencia mutua, sino que también reveló la profundidad de su cuidado y protección. Él no solo la admiraba, sino que estaba dispuesto a arriesgarse para mantenerla segura. Después de la tormenta, ambos trabajaron hasta que la cabaña estuvo completamente asegurada. El trabajo físico dejó sus cuerpos cansados, pero sus corazones llenos de un nuevo tipo de conexión. Una confianza basada en la cooperación, la protección mutua y la resiliencia compartida. La mujer, sentada frente al fuego que él encendió con habilidad, sintió cómo la soledad se disolvía lentamente. Ya no estaba sola. Había alguien dispuesto a enfrentar el mundo junto a ella. Alguien que la respetaba y comprendía. El apache, mientras la observaba, sentía que por primera vez en años podía ser él mismo, vulnerable y fuerte al mismo tiempo, compartiendo su vida con alguien que valoraba tanto la independencia como la compañía. Conforme pasaban los días, la relación se volvió más profunda y natural. Comenzaron a compartir tareas domésticas, recolectar agua, preparar alimentos, limpiar el espacio y organizar herramientas. La mujer enseñaba al apache algunas técnicas prácticas de supervivencia que había aprendido en la ciudad, mientras él le mostraba la manera de cazar, pescar y moverse con seguridad en el bosque. Cada actividad, aunque simple en apariencia, estaba impregnada de intimidad. Trabajar juntos, compartir risas y dificultades, y cuidar uno del otro creó un vínculo emocional sólido. La mujer empezó a ver al apache no solo como protector, sino también como compañero y guía. Él, a su vez, lo veía como alguien fuerte y sensible, capaz de enfrentar cualquier desafío y de ofrecer compañía sincera. Los momentos de cercanía también empezaron a surgir en gestos sutiles. Una mano extendida para ayudar a levantar un tronco pesado, una manta ofrecida en el frío de la mañana. Miradas que transmitían más que las palabras. La mujer se dio cuenta de que podía mostrar vulnerabilidad sin perder respeto por sí misma, y el apache comprendió que proteger y cuidar no significa controlar, sino acompañar y apoyar. Esa comprensión mutua fue crucial. Consolidaba la idea de que ambos podían coexistir como individuos independientes, pero unidos por afecto y cuidado. Un día, mientras preparaban la leña para el invierno, escucharon ruidos cercanos. Un grupo de lobos se aproximaba. La mujer sintió miedo, algo que no había sentido desde su llegada al bosque. Pero el apache estaba a su lado, tranquilo y seguro. Tomó sus manos y le indicó cómo mantenerse detrás de él, mientras él evaluaba la situación con rapidez y precisión. Los lobos, olfateando su presencia, finalmente se dispersaron, y ambos respiraron aliviados. Ese momento reforzó su vínculo. No solo se admiraban y respetaban, sino que podían depender el uno del otro para enfrentar peligros reales. La adrenalina y la colaboración en ese instante
generaron un lazo más fuerte, donde la protección y la confianza emocional se entrelazaban. Por la noche, frente al fuego, comenzaron a compartir historias más profundas sobre sus vidas. La mujer habló de su familia, de la soledad que la llevó a buscar este lugar, y de cómo construir la cabaña había sido un acto de liberación personal. El apache compartió recuerdos de su esposa fallecida, de la vida que había llevado con ella, y de la soledad que lo había marcado. Ambos encontraron consuelo en la comprensión mutua. Cada uno había perdido algo, pero también había encontrado fuerza y resiliencia. La comunicación silenciosa y verbal creó un espacio seguro donde podían abrir sus corazones sin miedo al juicio ni al rechazo. A medida que la relación avanzaba, surgió un cuidado más tangible y emocional. La mujer comenzó a notar cómo él se aseguraba de que no trabajara demasiado, cómo preparaba comida, pensando en sus gustos y necesidades, y cómo su presencia constante ofrecía un sentimiento de seguridad y pertenencia. Él, por su parte, empezó a valorar la independencia y el coraje de ella, entendiendo que su fuerza no disminuía la intimidad que compartían, al contrario, la enriquecía. La combinación de respeto, cuidado y afecto formaba un vínculo que no necesitaba palabras para expresarse, pero cuya intensidad era evidente en cada acción compartida. El outline concluye con un atardecer sereno. La mujer y el apache se sientan juntos frente a la cabaña, exhaustos pero satisfechos. La luz dorada ilumina sus rostros, y en sus miradas se refleja la confianza y el afecto que ha crecido entre ellos. No hay necesidad de palabras. La relación ya ha superado las barreras de la distancia y la soledad. La mujer ya no teme estar sola, y el apache ha encontrado nuevamente la esperanza de compartir la vida con alguien. La cabaña, robusta y acogedora, es un testimonio de su esfuerzo conjunto, de la protección mutua y del vínculo emocional que ahora los une. Un hogar y una relación nacida del respeto, la colaboración y el cuidado compartido. La mañana comenzó con un aire fresco que recorría el bosque, llevando consigo la fragancia de tierra húmeda, hojas y madera recién cortada. La mujer despertó en su cabaña, envuelta en la cálida manta que el apache había colocado a su lado la noche anterior. La tranquilidad de la mañana contrastaba con la intensidad de los últimos días, llenos de trabajo físico, colaboración y momentos que habían comenzado a acercarlos emocionalmente. Pero hoy, por primera vez, la mujer sintió que podía mirar hacia el futuro no solo con independencia, sino también con la posibilidad de compartir su vida con alguien que la comprendía y la valoraba. Mientras desayunaban frente al fuego, conversaban sobre planes para completar la cabaña, un pequeño jardín para cultivar hortalizas, una zona para guardar leña, e incluso una pequeña extensión para criar animales, pensando en la autosuficiencia. La mujer, que había llegado buscando soledad, ahora se encontraba imaginando un futuro compartido. Sus pensamientos ya no eran solitarios, sino que incluían al apache, su compañero en tantas dificultades, en tantas risas y silencios compartidos. Cada decisión que tomaban juntos reforzaba la conexión que había crecido de manera silenciosa, respetuosa y profunda durante las semanas anteriores. El apache, a su vez, observaba cómo la mujer se movía entre los troncos y herramientas con gracia y determinación. Cada acción de ella reforzaba su admiración y su amor. Recordaba los años de soledad, después de la pérdida de su esposa, y cómo había aprendido a sobrevivir, pero no a vivir plenamente. Ahora, junto a ella, sentía que podía volver a experimentar emociones que creía olvidadas. Alegría, esperanza, deseo de compañía y amor. Los momentos compartidos frente al fuego,
Durante el trabajo y en silencios observando el bosque, habían creado un lazo que iba más allá de la atracción. Era una conexión basada en respeto, cuidado y comprensión mutua. Uno de los momentos más significativos ocurrió mientras trabajaban en el jardín. La mujer comenzó a cavar surcos para plantar semillas y el apache se arrodilló a su lado, enseñándole técnicas para asegurarse de que las plantas crecieran fuertes y saludables. En ese instante, sus manos se tocaron accidentalmente, y ambos rieron suavemente, conscientes de la intimidad que empezaba a surgir entre ellos. No era solo la proximidad física, sino la sensación de estar en sintonía emocionalmente. Cada gesto, cada toque, fortalecía el vínculo y les permitía experimentar la cercanía sin miedo ni reservas. Conforme avanzaba el día, continuaron trabajando juntos, y la confianza entre ellos se volvió evidente. La mujer aprendió a depender del apache no como un reemplazo de su fuerza, sino como un complemento. Él, por su parte, entendió que proteger no significaba dominar, sino apoyar y acompañar. Esa comprensión mutua era la base de un amor genuino, profundo y duradero. Cada tronco colocado, cada surco cavado, cada momento compartido era un acto de construcción de su vida juntos, no solo de la cabaña, sino de un hogar emocional sólido. El atardecer trajo consigo un momento de pausa. Ambos se sentaron frente al río que fluía cerca de la cabaña, observando cómo el sol se reflejaba en el agua y el cielo se teñía de tonos dorados y violeta. La mujer apoyó su cabeza en el hombro del apache y él la rodeó con un brazo, un gesto de protección, cariño y pertenencia. No hubo palabras, bastaba la cercanía, la calidez compartida y la seguridad de que podían confiar plenamente el uno en el otro. En ese instante, ambos comprendieron que habían encontrado algo que habían perdido o nunca habían tenido, un compañero con quien enfrentar la vida, compartir responsabilidades y disfrutar de los pequeños momentos cotidianos. Una noche, mientras la luna iluminaba suavemente la cabaña y el bosque, comenzaron a hablar sobre sueños más profundos. La mujer confesó su deseo de tener una familia algún día, de enseñar a los hijos sobre la independencia, la fortaleza y el respeto hacia los demás y la naturaleza. El apache, emocionado, compartió sus propios anhelos de reconstruir una familia, de volver a experimentar la alegría de criar hijos y formar un hogar lleno de amor y seguridad. Esa conversación, cargada de emoción, consolidó la idea de que no solo habían encontrado compañía, sino también un futuro juntos, un proyecto de vida que incluía a ambos y la posibilidad de traer nuevas vidas al mundo. Con el paso de los días, su relación se volvió inseparable. La mujer ya no solo construía su cabaña, sino que lo hacía junto a alguien que se preocupaba por ella, la inspiraba y la hacía sentir segura. Él ya no solo observaba, sino que participaba activamente en cada aspecto de su vida diaria, enseñando, protegiendo y compartiendo responsabilidades. La dinámica entre ellos era perfecta, combinación de independencia y colaboración, respeto y afecto, protección y libertad. Cada acción cotidiana se convirtió en un acto de amor y construcción de su futuro juntos. Un día especial llegó cuando terminaron de construir un pequeño porche frente a la cabaña, donde podrían sentarse a descansar, observar el bosque y compartir momentos tranquilos. La mujer se sentó en el borde, mirando la cabaña que había comenzado sola y ahora había terminado con la ayuda de alguien que amaba. El apache se acercó, le tomó las manos y con voz suave expresó su gratitud y admiración por su fuerza, su determinación y su espíritu. Ella sonrió, reconociendo que su amor había crecido tanto como la cabaña que ahora los protegía del mundo exterior. La cabaña misma se convirtió en un símbolo tangible de su relación.
Cada tronco representaba la colaboración, cada refuerzo la confianza, cada espacio interior la intimidad y la posibilidad de una vida compartida. Era un hogar construido no solo con madera y herramientas, sino con paciencia, respeto, cuidado y amor. La mujer comprendió que, aunque había buscado independencia, había encontrado algo aún más valioso: un compañero con quien podía compartir la vida sin perderse a sí misma. El outline culmina con un momento lleno de esperanza. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de los árboles, ambos se sentaron frente a la cabaña y observaron el bosque en silencio. La mujer apoyó su cabeza en el hombro del apache y él la rodeó con un brazo protector. Habían enfrentado tormentas, peligros y desafíos físicos y emocionales, y habían salido más fuertes y unidos. Sus corazones estaban entrelazados por la confianza, el respeto y el amor que había surgido silenciosamente pero de manera profunda. En ese instante, la cabaña no era solo un refugio físico, era un hogar emocional, un lugar donde podían construir una familia, sanar viejas heridas y mirar hacia el futuro con esperanza. La historia cerraba con la sensación de que ambos habían encontrado lo que tanto habían buscado: un hogar, compañía, amor y la promesa de un futuro compartido. La mujer, que llegó sola y decidida a construir su independencia, descubrió que la verdadera fortaleza también podía residir en abrir su corazón. El apache, que había vivido años de soledad y pérdida, comprendió que el amor podía volver a florecer, que la familia podía reconstruirse y que la vida podía ofrecer segundas oportunidades. La cabaña, el bosque y la conexión entre ambos se convirtieron en símbolos de esa esperanza. Una historia de resiliencia, amor y un futuro prometedor.